Comienza la segunda conferencia de la quinta edición del Seminario de la Maestría de Posgrado. En esta ocasión contamos con la presencia del profesor Ignacio Martínez Mendizábal, profesor de la Universidad Nacional de Henares y miembro del grupo de investigación de la Puerta, especialista en este caso estudios de lenguaje, que trabaja Así que, sin más, lo primero agradecerle, como no puede ser de otra manera, el que hubiera aceptado nuestra invitación a participar en este ciclo de conferencias y, sin más, voy a dar la palabra al profesor Gonzalo Ruiz Zapatero para que haga la presentación del profesor Martínez Mendizábal. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, es una satisfacción tener aquí hoy a Nacho Martínez. Él es miembro, como ha dicho ya el decano, del equipo de investigación de Atapuerca. Terminó sus estudios en el año 84, tuvo el premio extraordinario de doctorado en el año 95 por la Universidad Complutense de Madrid. Estuvo luego unos años en una anécdota, en un paralelo que quiero hacer, trabajando como profesor de enseñanza secundaria, y creo que se le podría haber aplicado exactamente lo mismo que unos colegas extranjeros dijeron de don Antonio Domínguez Ortiz cuando se enteraron que don Antonio Domínguez Ortiz, que había participado en un congreso internacional, era un profesor de instituto. Y entonces los colegas extranjeros dijeron: ¿qué nivel debe tener la Universidad Española cuando don Antonio Domínguez Ortiz es profesor de instituto? Claro, lo que no se daban cuenta era que estaban equivocados y que don Antonio Domínguez Ortiz sería el primer profesor de la Universidad Española, pero desgraciadamente no estaba en la universidad. Bueno, pues Nacho estuvo unos años en la enseñanza secundaria, luego consiguió una plaza, y es donde está ahora, de profesor titular en la Universidad de Alcalá de Henares, en el área de antropología física, y desde allí ha desarrollado una tarea, yo creo que verdaderamente impresionante. Es el autor de más de 200 publicaciones científicas, publicadas en las mejores revistas de ciencia del mundo, en Nature, en Science, en PNAS, la abreviatura de Proceedings de la Academia de Estados Unidos, también, por supuesto, en las revistas específicas relacionadas con la evolución humana, y desde luego, en ese sentido, creo que habría que decir con toda justicia que Nacho es uno de los delanteros centro, o uno de los delanteros del equipo de Atapuerca, desde luego, sin ninguna duda. Ha hecho también una tarea importante a nivel de divulgación, como la hace en general el equipo de Atapuerca, en prensa, en revistas españolas, en libros que algunos de ellos los ha hecho en colaboración con Juan Luis Arzuaga, como por ejemplo La especie elegida, Amalur o Atapuerca y la evolución humana. Pero yo quiero destacar aquí, aprovechando que él nunca lo va a decir, pero yo sí, el último libro suyo es El primate que quería volar, Memorias de la especie, que ha sido publicado por Espasa en 2012. En general, comentábamos antes que el equipo de Atapuerca y muchos expertos en paleoantropología española escriben libros de divulgación. Yo creo que este libro de Nacho Martínez es un libro bastante especial por varias razones. Primero, porque está escrito desde la humildad de lo que representa el equipo, muchas veces anónimo, de investigadores de un amplio grupo como es el de Atapuerca. En segundo lugar, porque es un libro que está escrito con cariño y con pasión por los que nos han antecedido en la investigación de nuestros más remotos orígenes. Y en tercer lugar, porque es un libro original, bien escrito, claro, y que transmite sencillamente la conciencia de lo que representa la investigación sobre nuestros más remotos orígenes. Uno de los capítulos, si no recuerdo mal, lo titula Nacho a hombros de gigantes. Es decir, es verdad que en ciencia siempre nos apoyamos en la investigación que han hecho otros investigadores, pero al mismo tiempo, me parece que era en la introducción, Nacho recordaba que también hay que acordarse de anónimos investigadores
muchas veces casi anónimos, sólidos y solidarios, que es lo que permite que la investigación española, que la ciencia española, como en el caso de Atapuerca, esté a la altura de donde está. Y simplemente recordar también que la primera vez que nos conocimos, lo comentaba hace un momento, fue en un doctorado, en un programa de doctorado que organizó el profesor Emiliano Aguirre, en el que me invitó a mí a participar con algo de prehistoria, y entonces conocí a Nacho Martínez y le comentaba antes que se me quedó grabado la claridad, la concisión y lo acertado de saber decir mucho con pocas palabras. Y eso es una gran ventaja. Y para terminar, me gustaría destacar como valor de la obra y del trabajo de Nacho, y concretamente del libro que tengo en la mano, El primate que quería volar, ¿cómo termina el libro? De este modo, las dos características más distintivas de los seres humanos, la creatividad y la cooperatividad, fueron evolucionando conjuntamente, potenciándose entre sí como dos espirales que se envolvían mutuamente. El resultado de este proceso ha sido una criatura asombrosa, capaz de soñar con realidades inexistentes y también de imaginar cómo hacer que sus sueños se conviertan en realidad. Además, la evolución ha dotado a esa criatura de la capacidad de mostrar sus sueños a los demás miembros de la especie para que los compartan y se unan a la tarea de realizarlos. En la biosfera actual solamente hay un primate capaz de volar, nuestra especie. Pero a diferencia de los demás seres voladores, nosotros no lo hacemos impulsados por la fuerza de nuestras alas, sino por la fuerza de nuestra voluntad y de nuestro talento. Somos las únicas criaturas que vuelan porque se propusieron volar, porque imaginaron cómo hacerlo y fueron capaces de llevarlo a cabo. Una tarea que además ha requerido el concurso de cientos, miles de individuos de diferentes países y de distintas generaciones. El sueño de una especie capaz de soñar, de compartir sus sueños y también de trabajar juntos para conseguir que sus anhelos se hagan realidad. Me parece que son unas palabras extraordinarias sobre lo que representa investigar sobre nuestros antepasados, tratar de enlazar en la larga cadena de generaciones que nos unen a nuestros más remotos antepasados. Muchas gracias, Nacho, por estar aquí con nosotros y te escuchamos muy atentamente. La verdad es que me he aturullado con la presentación. Muchísimas gracias, Gonzalo. Y muchísimas gracias a la facultad y al departamento por traerme hoy aquí, porque es que es un orgullo estar en esta casa, que a fin de cuentas es la cuna, ¿no?, de la prehistoria española. Así que cada vez que tengo la ocasión de venir aquí siempre tengo el sentimiento de que es como torear en las ventas, venir a hacerlo aquí. Así que muchísimas gracias por estar ahí y creerme que para mí, o sea que el agradecido soy yo, de verdad, por estar aquí. Bueno, he decidido empezar por el final. Normalmente siempre se acaban los agradecimientos, pero como yo me suelo enrollar y no sé si al final me da tiempo, pues he decidido voy a empezar por los agradecimientos, porque si algo he hecho en la vida ha sido tener la suerte o el tino, no sé, de juntarme a las personas adecuadas, muchas de las cuales pues las tenéis aquí detrás mía, pues son mis compañeras y compañeros del equipo de la Sima de los Huesos. El equipo de Atapuerca es más amplio, pero no he conseguido una foto donde estemos todo el equipo, así que bueno, en representación suya, pues os pongo aquí, como digo, a mis compañeros más cercanos, que son los del equipo de la Sima de los Huesos. Y yo, sin más enrolle, voy a intentar pasar de puntillas por muchos temas. Recordaba antes, cuando venía aquí hacia la facultad, la primera vez que me pidieron que hablara de Atapuerca, tenía pelo, y recuerdo que me pusieron en un brete, porque tenía una diapositiva y no era capaz de hablar de Atapuerca más de 30 segundos, era a finales de los años 80. Y entonces monté una conferencia que se llamaba Atapuerca y la evolución humana. Entonces hablaba de todo menos de Atapuerca y al final puse una diapositiva. Y ahora pasa justo al revés, ¿no?, que cuando te piden que hables de Atapuerca es que ya no te cabe, ni en una hora, ni en dos, tantas cosas que contar. Así que he hecho un poco una selección de temas, pero mi anhelo, lo que me gustaría es que de algunos que voy a pasar un poco de puntillas y que son muy polémicos, porque muchas de las cosas que publicamos y que decimos, no nos olvidemos que son hipótesis científicas y por lo tanto son debatibles, discutibles, y creo que nada me gustaría tanto como tener ocasión luego de poderlas
comentar. O sea que si luego a alguien pues, no le gusta, no está de acuerdo o tiene preguntas, yo creo que será lo más fructífero. Y voy a hacer un poco una introducción un poquitín histórica. Este sería el esquema de la evolución humana cuando yo estaba en ese sitio, ¿no? Cuando yo era estudiante. Si aquí tenéis un mapa, un esquema, en el que hay muchas maneras de medir el tiempo, y el tiempo geológico, con inversiones magnéticas, con cuestiones paleontológicas, con curvas de isótopos, y allí tenéis en aquella escala pues, los millones de años. Bueno, pues cuando yo empecé a estudiar la evolución humana en Europa, pues tenía este aspecto. Cada estrellita que veis ahí es un fósil humano, de los que se conocían, y como podéis ver, y son los fósiles del Pleistoceno medio, un periodo de tiempo que va desde hace 780 hasta hace 120.000 años, y que, exagerando un poco, podríamos decir que es la humanidad anterior a los neandertales, porque hay neandertales, que los primeros que están en el Pleistoceno medio, pero bueno. Y lo que veíamos era que la mayor parte de los fósiles humanos, bueno, la totalidad de los fósiles humanos del continente europeo, pues se concentraban en la segunda mitad del Pleistoceno medio. Hay una línea imaginaria, que sería el medio millón de años, por debajo de la cual pues, no se conocía ni ningún fósil humano, ni ningún yacimiento del que hubiera certeza absoluta de que había presencia humana. Y este era un poco el panorama. Esos fósiles humanos se distribuían geográficamente por todo el continente, es decir, que desde las latitudes más altas, el norte de Alemania, el norte de Inglaterra, casi al sur de Escocia, y también por las penínsulas mediterráneas, pero en España apenas había fósiles del Pleistoceno medio. De hecho, las dos estrellas que veis ahí corresponden a dos yacimientos, Lesichiki, y hay uno que hay en Castellón, pero que el Alzheimer no me dejará recordar el nombre, ya yo me acordaré, que de hecho se debate en la actualidad si realmente son de finales del Pleistoceno medio o ya son del Pleistoceno superior. Es decir, que en España realmente en la península ibérica pues no teníamos muchos registros. Yo recuerdo que cuando fui a pedir una tesis doctoral para hacer fósiles humanos me decían, muy bien, pero es que no hay fósiles. Claro, esto ha cambiado mucho en los últimos años, como enseguida vamos a ver, pero ¿cuáles eran esos fósiles que se conocían antes de los descubrimientos de Atapuerca y que están en todos los debates? O sea, cuando a día de hoy, y luego tendré ocasión de comentarlos, nos preguntamos por cuál es la especie de la cima de los huesos, lo tenemos que relacionar con estos. Y ya veréis que los fósiles humanos del Pleistoceno medio europeo que caben en una diapositiva, la famosa mandíbula de Mauer, que tiene una datación cercana a los 600.000 años, que es el holotipo de la especie Homo heidelbergensis, los restos de la cueva francesa del Aragó. Hoy en día hay más de 100 fósiles humanos que incluyen 4 mandíbulas, parte del esqueleto postcraneal, pero este cráneo facial es el fósil más señero, los restos del yacimiento de Wilhelmsleben, el cráneo parcial de Steinheim en Alemania, el cráneo de Petalona y la calota de Swanscombe. Y básicamente estos son los restos principales. Hay alguno más, pero esto es lo que teníamos y prácticamente lo que seguimos teniendo en Europa 30 años después. Bueno, como decía, esto ha cambiado mucho gracias a los trabajos de excavación y a las investigaciones en el yacimiento de Atapuerca. Y aquí tenéis a la Sierra de Atapuerca, tal como la ve uno cuando llega a ella desde Burgos, desde el pueblo de Villas de Juarros. Yo la primera vez que llegué, que iba en una furgoneta, yo iba mirando para todas partes y preguntaba dónde está la sierra. Porque claro, esto no es una sierra ni en nada, ¿no? Esto es una colina, un paramito, es muy, muy bajita. Geográficamente, claro, el nombre de sierra le viene, vamos, grande por los 4 costados. Aunque yo tengo para mí que científicamente, espero dar argumentos para que lo penséis así al final, científicamente el nombre de sierra le viene pequeño y lo deberíamos llamar la cordillera de Atapuerca. Bueno, pues en esta cordillera de Atapuerca, aquí tenéis una vista aérea, pues hay varios yacimientos. Es decir, no es solo un yacimiento lo que hay en Atapuerca, como bien sabéis, sino que hay un conjunto de yacimientos, una pléyade, que cubren un lapso temporal tan grande prácticamente como toda la historia del poblamiento humano en Europa, porque hay yacimientos que rayan el 1,5 millones de años de antigüedad y se están excavando yacimientos holocenos. Incluso uno de los hallazgos de las últimas campañas fue una moneda de oro del califato. Es decir, que llegan hasta los señores con boina que están arando los mismos campos que los primeros neolíticos comenzaron a arar hace mucho tiempo en Atapuerca. Voy a hacer un viaje cronológico desde lo más reciente hacia lo más antiguo y empezaré con el yacimiento al que yo le dedico más tiempo y cuyo equipo que habéis visto en la primera diapositiva que excava allí, que es el yacimiento de la Sima de los Huesos, que está enclavado en una cueva que recibe el nombre de la Cueva Mayor. Aquí tenéis la cancela, la reja que protege, ahora ya no haría falta ni tan siquiera una reja, porque un muro de cultura protege los yacimientos de Atapuerca a día de hoy de los expolios o de cosas de esas, pero hubo un día en que no era así.
Esa fue una de las cosas por las que nos propusimos hace muchos años divulgar y hacer un gran esfuerzo en divulgación, porque llegamos a la conclusión que la única manera de proteger el patrimonio es explicarlo y darlo a conocer, para que así forme parte del acervo cultural de todas las personas, ¿no?, de su autoestima. Y a nadie se le ocurriría ir a hacer una barbaridad a Atapuerca como nadie lo hace en el retablo de la Catedral de Burgos, porque forma parte de tu historia, de aquellas cosas de las que te sientes orgulloso. Bueno, y aquí veis al equipo, pues una mañana cualquiera de un mes de julio cualquiera de los últimos 30 años, que es lo que en realidad llevamos excavando sistemáticamente en la Sima de los Huesos. Porque aunque el primer hallazgo, un poco casual, fue en 1976, en realidad no empezamos a excavar de manera sistemática en la Sima de los Huesos hasta el año 1984. Esto que veis aquí es en un mapa de superficie en el que está la trinchera del ferrocarril, allí a vuestra izquierda, con yacimientos de los que luego hablaré, y sobre este mapa se ha proyectado el mapa de la Cueva Mayor. Este mapa es obra de unas personas maravillosas a las que debemos muchísimo, que es el grupo de espeleología de Edelweiss, de la ciudad de Burgos, que nos prestan apoyo en muchísimas cosas, han evitado que nos matemos muchísimas veces en la cueva, y también hacen cosas tan extraordinarias como la cartografía científica, en la que tienen un detalle y una precisión que es extraordinario. Bueno, pues como digo, en esta cueva es donde se enclava el yacimiento de la Sima de los Huesos. La entrada, donde habéis visto, a ver si consigo hacerlo así sin pasar, está aquí, donde estoy señalando, ahí es donde veis al equipo a punto de entrar, y hay que hacer un recorrido de más o menos 1 kilómetro para llegar al yacimiento de la Sima de los Huesos, que está casi al final de esa línea de puntos. Bueno, pues os voy a, como la Sima de los Huesos no se puede visitar, pues si os parece, me acompañáis y os enseño el yacimiento, pero en vez de llegar directamente a la Sima de los Huesos, nos vamos a detener un poquito antes en una gran sala, que es la sala de los Cíclopes. Aquí la veis, es evidente por qué recibe ese nombre, ¿no?, porque uno esperaría ver a Polifemo y a sus hermanos salir de cualquier rincón de esta sala. Ahí está Ana Isabel Ortega, doctora en geología, una de las arqueólogas y geólogas más veteranas del equipo, que es un poquito más baja que yo y que con su cuerpo pues da escala al tamaño de la Sima de los Huesos. Bueno, la sala de los Cíclopes es la cavidad aledaña a la Sima de los Huesos. Para llegar a la Sima de los Huesos hay que pasar por la sala de los Cíclopes. Y por lo tanto, todo lo que se pueda aprender en la sala de los Cíclopes es importantísimo para luego poder discutir e intentar entender el yacimiento de la Sima de los Huesos. Bueno, además de excavar en la Sima de los Huesos, en estos años también hemos excavado en la sala de los Cíclopes, en distintos puntos. Y el circulito que antes ha aparecido, hecho desaparecer y ahora vuelvo a hacer aparecer, es para señalar uno de esos puntos de excavación que hemos hecho, como digo, en esta sala. Es muy importante todo lo que hemos encontrado en esas excavaciones, en la sala de los Cíclopes, casi tanto como lo que no hemos encontrado en la sala de los Cíclopes. Porque ¿qué es lo que hemos encontrado siempre allí donde hemos excavado? Pues hemos encontrado, y solo eso, huesos de oso, de una especie de oso que hoy en día no existe, está extinguida, que se llama Ursus deningeri, y que se extinguió a finales del Pleistoceno medio. Como nadie la ha visto, pues no tiene nombre en ninguna lengua vernácula y por eso tiene solo nombre científico, Ursus deningeri. Sus huesos suelen aparecer, o los solemos encontrar, muy cerca de la superficie. Y es lo único que hemos encontrado. Ningún resto de ningún otro animal y ni la más pequeña esquirla de talla lítica. Eso, más otra cosa que seguramente os enseñaré, la presencia de oseras, de camas de hibernación de osos en el suelo de la sala de los Cíclopes, pues nos mueve a pensar que esta sala ha funcionado durante miles de años, pues eso, como una sala de hibernación para esta especie de osos. Y que aquí los humanos no venían nunca y no hacían nada, porque si no enseguida nos encontraríamos su basura, la basura de la prehistoria, los restos de piedras talladas y los restos de herbívoros, seguramente con marcas de corte. Pero como digo, aquí no hay ninguna señal de presencia humana. Bueno, si avanzamos por la sala de los Cíclopes hasta su extremo y giramos a la izquierda, no se ve en esta diapositiva porque hay una cresta de roca que nos impide la visión, pero si llegamos hasta allí y giramos a la izquierda, pues nos encontraremos a mi compañera Ana Gracia, aquí muy flamenca, que ha bajado a enseñarnos el camino, porque tenemos que subir por esa rampa que llega hasta una altura de un segundo piso, y ahí la tenéis a ella. A mitad de camino está la luz de la profesora de la Complutense, Nuria García, que seguramente os ha dado clase, os da clase a algunos de los que estáis hoy aquí en la sala, y arriba del todo pues está el profesor de la Universidad Rovira y Virgili, Carlos Lorenzo, Carlitos, que se han puesto ahí para que no nos perdamos. Bueno, vamos a subir por esta rampa hasta donde está Carlitos, allá arriba, que como se ve está al lado de una piedra, a ver qué vemos.
Pues lo que vemos desde ese punto es que Ana y Nuria, que son bastante inquietas, pues ya se han puesto en marcha y han decidido que no nos esperan. Y si os dais cuenta, se están metiendo por una galería tan pequeña que aunque ellas son menudas, pues tienen que poner en fila india para pasar. Bueno, las dejamos que se vayan ya que tienen tanta prisa y el caso es que desaparecen enseguida, ¿no? Nos vemos allí a Nuria al fondo, que no está haciendo lo que parece que está haciendo, ahora veremos qué es lo que realmente está haciendo, y Ana ha desaparecido. Bueno, y no puedo llegar mucho más allá porque ahí acaba esta galería. No se puede continuar y acaba porque llegamos a la cima de los huesos, que como su propio nombre indica, pues es una cima, un pozo natural, vertical, de aproximadamente 14 metros de desnivel, porque el yacimiento está al pie de este pozo. Y lo que vemos es que Ana ha empezado ya a descender por la escala y vemos la cuerda con la que Nuria la está asegurando. Eso es lo que estaba haciendo Nuria, la estaba asegurando. Y aquí tenemos una sección, también debemos al grupo de espeleología de Edelweiss, en el que se muestra el sector de la cima de los huesos. Me voy a poner un momento de pie para señalarlo y voy a alzar la voz para que así me podáis oír, porque en este esquema de la cima de los huesos y el suelo que veis aquí, que es la rampa donde estaban Ana, Carlitos y Nuria, si el esquema siguiera, esta rampa bajaría, y aquí es donde estaría Ana esperándonos. Nuria estaba a la mitad de la rampa, aproximadamente por aquí, y Carlitos estaba en esa piedra que veis aquí. Hasta ahí hemos subido. Y cuando hemos mirado, hemos visto a Ana y a Nuria que estaban pasando justo por este punto. Luego Nuria se quedó aquí arriba, estaba asegurando a Ana que estaba descendiendo por la cima de los huesos y que estaba más o menos a este nivel. De manera que cuando descendamos, lo que nos vamos a encontrar es un yacimiento que tiene forma, como a veces lo hemos descrito, como de calcetín, donde tiene un empeine, que nosotros llamamos rampa, en donde, como podéis ver, también hemos excavado. Eso nos ha permitido conocer la geología, la estratigrafía del yacimiento, y de aquí vienen los datos firmes, yo creo que muy firmes a día de hoy, que datan el sedimento, incluso los propios fósiles humanos, en algo más de 430.000 años de antigüedad, que es la última datación y que yo creo que va a ser la definitiva. El grueso de los fósiles humanos de los que os voy a hablar están aquí abajo. Pero sabemos cosas, precisamente porque hemos excavado todos estos años, y es que en todos estos puntos de excavación hemos encontrado fragmentos de fósiles humanos que encajan, que pegan con restos que están aquí abajo. Para que os hagáis una idea, hay una mandíbula que apareció aquí abajo y los dientes han aparecido en las distintas puntos de excavación a lo largo de la rampa. Claro, como los fósiles no son salmones y no remontan las pendientes, más bien hicieron como pulgarcito, fueron dejando trocitos allá por donde pasaron. Eso lo que nos dice es que un día hubo una gran acumulación de esqueletos, nosotros pensamos, y casi seguro que eran cadáveres, porque están todos los huesos del esqueleto abajo, aquí arriba. Allí los huesos se desarticularon, algunos de ellos se fracturaron y finalmente, a favor de gravedad, fueron descendiendo hasta acumularse en el punto más bajo de la cavidad. Y algunos fragmentos han quedado por el camino y nos indican precisamente esto y nos permiten reconstruir esta parte de la historia del yacimiento. Vamos a bajar a la cima, bajamos por esta rampa, nos detenemos aquí un momento para coger aire, porque en la cima hay poco oxígeno, y entramos. Y está la cima de los huesos, como podéis ver, es un lugar pues muy chiquitín, de dimensiones muy pequeñas, donde ya 4 o 5 personas, una multitud, sobre todo si un día alguno está de mal humor, se hace muy pequeña la cima en esos días. Y como veis, hemos instalado una infraestructura especial para excavar, de manera que la mayor parte del equipo pues no pise el suelo, porque es que literalmente el suelo está trufado de fósiles, lleno de fósiles. Podéis ver allí a Juan Luis, que es el director de la excavación, y aunque no se ve muy bien esta diapositiva, pues veis que, viéndole en esa foto, que efectivamente no miento, ha sido que llevamos muchísimos años excavando en la cima de los huesos. Y ahí me tenéis por ahí, pues, en las tareas ya de poner físicamente las manos a la excavación, porque en la cima excava un equipo, independientemente de quién es el que lo haga físicamente con las manos, porque hace falta hacer determinadas tareas que son propias del quehacer arqueológico, desde lo que es físicamente hacer la excavación, a la persona que hace los mapas. En la cima de los huesos los mapas los hacemos a escala 1:1 y eso creo que me lleva mucho trabajo. Hay personas como Ana que están especializadas en restaurar los fósiles in situ. Llevamos 3 diarios de excavación a la vez y hay que llevar el orden de todo lo que va saliendo y eso pues requiere que cada uno, como en una cadena, pues cada uno tiene su trabajo, de manera que no se puede decir que haya una persona en concreto que excave en el yacimiento, sino que es un equipo en el que cada uno pues cumple una función, como en un reloj bien engranado. Bueno, como os decía, empezamos en el año 84 las excavaciones sistemáticas. Os voy a aliviar todas las batallitas de paleontólogos, pero es importante saber
que cuando accedió en el 76 y luego después en el 84 al yacimiento, el yacimiento parecía que había sido destruido. Destruido porque durante décadas pues habían bajado hasta allí espeleólogos aficionados que habían picado a la búsqueda, según nos cuentan, de colmillos de osos, que molaba mucho salir de la cima de los huesos con un colmillo para luego enseñárselo a los amigos y a las amigas en los bares. Claro, con eso rompieron muchos huesos y sobre todo mezclaron todos los sedimentos. No hace falta que explique aquí lo que eso quiere decir, porque claro, si te encuentras el yacimiento que ha sido removido y alterado, la mayor parte del valor científico del yacimiento pues se ha evaporado, desde la posibilidad de datar los fósiles con precisión hasta muchísimas cosas. Pero bueno, nosotros pensábamos que quizá debajo de la masa de sedimentos revueltos, basura y montones de bloques de caliza, pues pudiera quedar algo del yacimiento original y que merecía la pena pues intentar evacuar todo aquello. A la postre fueron casi 15 toneladas de la cima de los huesos. Y lo que hicimos durante un montón de campañas de excavación, pues desde el 84 prácticamente hasta el 92, en el 91 acabamos, pues fue sacar aquello. Como no tenía estratigrafía ni nada, sencillamente lo metíamos en mochilas, lo sacábamos y lo llevábamos a las riberas del río Arlanzón, donde lo lavábamos en un tren de tamices. Y aquí nos veis a Juan Luis y a mí, también hace un montón de tiempo, pues haciendo esa labor. Y lo que aprendimos, lo que adquirimos por necesidad, pues fue, yo creo, una gran maestría en la capacidad de reconocer fragmentos humanos, por muy pequeños que fueran, mezclados entre miles de fragmentos de oso, piedras, como un poco veis en la mesa de lavado. No sé si en esta... Aquí hay un fósil humano en esta diapositiva que os voy a señalar, que es una de las pequeñas falanges de los dedos. Esto lo hacíamos en el río y luego lo repetíamos en nuestra base de operaciones en el pueblo de Ibeas de Juarros. Atención a cómo ha cambiado la moda del gusto por las camisetas en todo este tiempo. Y esta diapositiva sirve un poco para ver lo que era la tarea de aquellos años. Yo siempre recuerdo que volvíamos a casa felices como perdices, ¿no?, después de una campaña de excavación, con un botín científico que cabía en la palma de la mano. Porque eran 2 fragmentitos de cráneo, que nosotros decíamos que eran humanos, 2 falanges y quizá un diente, ¿no? Y con eso veníamos tan contentos. Y yo recuerdo que íbamos a los congresos por ahí, a los colegas, y se lo enseñábamos y decíamos, estamos excavando el que va a ser el mayor yacimiento del mundo. Y nos miraban con una carita, no como para decir, pobrecitos, con esos huesecillos de nada. Casi en el año 91 se produjo un milagro, que yo me gusta contar, pero no lo hice yo, sino mi compañera Ana Gracia, y que da un poco cuenta de lo que era ese trabajo. Y cuando he dicho que adquirimos maestría en reconocer fragmentos pequeños, pues es que es verdad. Esto que veis aquí es un fragmento de una cara, es un hueso malar y parte del maxilar de este lado de aquí. Es un trocito de maxilar. Era un fragmento valiosísimo, porque si hay algo que se conserva mal en el registro fósil de los homínidos, precisamente son los esqueletos faciales, las caras. Tenemos muchas calotas, pero muy pocos esqueletos faciales antiguos. Y hay muchas claves de la evolución, como luego comentaré, que está en esta región anatómica. Bueno, no sé si se ve muy bien desde ahí en la diapositiva, pero este no es un fragmento que está encontrado así como lo veis. Está construido de más de 25 pequeños fragmentos encontrados por separado en la mesa de lavado, y algunos tienen el tamaño del blanco de las uñas. Estamos muy orgullosos de haber sido capaces de hacer esto. Lo llamamos Lázaro, fue el primer fósil al que pusimos nombre, porque estaba muerto, y gracias al trabajo de Ana pues resucitó. Y esto daba una prueba de que realmente pues habíamos adquirido en esta tarea pues mucha experiencia. Pero el mundo iba a cambiar para nosotros, casi justo en el momento en que estábamos tan contentos por haber encontrado, haber sido capaz de reconstruir esta pequeña pieza, porque en el año finales del 91 y comienzo del 92 terminó la evacuación de los sedimentos alterados y llegamos a los niveles in situ, ¿no? Ese fue un momento especial, porque es esos momentos en que, como dice Isaac Dinesen, cuando los dioses quieren castigarte, hacen que tus sueños se conviertan en realidad. Claro, llevamos muchos años diciendo, no, es que seguramente quedará en algún sitio, y era el momento de comprobarlo. Lo que no nos podíamos ni imaginar, era lo que iba a pasar. Y es que no una parte del yacimiento, sino la práctica totalidad del yacimiento había quedado a salvo de las actividades de los espeleólogos clandestinos. Solo habían accedido al nivel con los fósiles humanos, que estaba protegido por un nivel donde prácticamente solo hay osos, en un punto. Y de ahí procedían aquellos pequeños fragmentos que encontrábamos en el revuelto. Y en ese nivel in situ, pues dimos con esto. Y esto tiene la superficie de esta pantalla de ordenador. Y
Y fue increíble en el año 92, porque es una acumulación como si fuera un osario medieval de fósiles humanos, claro, que tienen 430.000 años de antigüedad. Solo en esa imagen hay más fósiles humanos que en todos los yacimientos europeos juntos de esta edad. Ahí hay 2 cráneos, el cráneo número 4, al que bautizamos como Agamenón, y creo que merece la pena que cuente en esta casa por qué lo llamamos Agamenón. Lo llamamos Agamenón porque quizá un año antes o 2 de este descubrimiento, Juan Luis y yo fuimos a una exposición que hubo en la Biblioteca Nacional sobre el mundo micénico. Y fuimos a ver, ya no recuerdo si estaba o no, pero sí recuerdo que fuimos a ver si veíamos la máscara de oro de Agamenón, porque nos encantaba la historia de que Schliemann se había arrodillado para besarla cuando la había descubierto y que le había hecho un bollo. Y quisimos ir a verlo. Y nos sentíamos muy simpatizantes de Schliemann, de que hubiera hecho eso, porque si alguien conoce la vida de Schliemann, era imposible que no se hubiera arrodillado a besar la máscara del rey de los aqueos, ¿no? Del develador de la ciudad de Troya, del pastor de hombres, como dice Homero. Y, como digo, simpatizábamos mucho con ese sentimiento. Así que cuando apareció este primer cráneo, en honor a Schliemann y sobre todo en honor al sentimiento de la emoción, la felicidad que siente un prehistoriador cuando encuentra lo que está buscando, pues decidimos llamarle Agamenón. Así que por eso le pusimos ese nombre a este cráneo. A poco tiempo apareció aquel que veis allí, que como luego veréis a la postre estaba mucho más completo, y ahí ya desparramamos un poquito y le pusimos Miguelón, porque éramos fans absolutos de Miguel Indurain, que estaba ganando en aquella época su segundo tour y nos tenía muy maravillados. Pero hay huesos hay fémures, hay mandíbulas, hay dientes, hay huesos de todo el esqueleto. Algo, como digo, que desbordó, pues yo creo que las expectativas más, no sé, oníricas del miembro más loco del equipo. Aquí tenéis un momento de la excavación del 92, precisamente para excavar el cráneo 4. Era tal amasijo de huesos, pues que nos llevó 3 semanas trabajando 8 y 10 horas ahí en el yacimiento, pues poder sacar el cráneo 4, porque eran como los palillos chinos. Quería sacar un hueso, pero estaba trabado por otro, entonces tenías que ir extendiendo la excavación para ver si podías liberar alguno, ¿no? Luego ya cuando encontramos el cabo del ovillo, ya por fin fueron saliendo todos a la vez. Ya que tenéis el cráneo 5, ahora está todavía más completo, porque no han aparecido los fragmentos que faltan en esta diapositiva, que es el cráneo humano más completo que se conoce en el registro fósil, porque esto es lo de la cima de los huesos, esto es lo que tiene la cima de los huesos. Una enorme cantidad de huesos extraordinariamente bien conservados. Bien conservados porque duermen, en el sueño espero que de los justos, desde hace 430.000 años en un sudario de arcilla que no se ha secado. Por eso en la cima de los huesos excavamos con las manos, con el dedo, se puede retirar la arcilla. Es como la arcilla de moldear botijos, la que hacíamos en el colegio. Y esas condiciones de temperatura, alrededor de 12 grados, y humedad constante, y las condiciones químicas de la arcilla, pues han contribuido a que los fósiles estén, que parece que los acabamos de sacar. Bueno, hay restos medievales que yo he visto que están peor conservados que los fósiles de Atapuerca, hasta el punto de, como sin duda sabéis, pues ha sido posible hacer el milagro de encontrar en estos fósiles ADN mitocondrial de estas poblaciones, que es algo que ni se esperaba en ningún sitio. Una edad tan antigua para fósiles que no estuvieran congelados en el permafrost, pues se pensaba que no era posible. También es obra del trabajo y del ingenio y del talento, pues, de los genéticos de Leipzig, del Max Planck en Alemania. Bueno, además del cráneo 5 y del cráneo 4 y del cráneo 6, que fueron los primeros que dimos a conocer durante todos estos años, pues seguíamos encontrando muchos trocitos. Y una de las labores del equipo, en la que ha destacado pues mi compañera Ana, como aquí veis, pues es ir reconstruyendo esos puzzles. Pues imaginaros, hay 28 individuos al menos en la cima de los huesos, pues esos cráneos rotos en montones de fragmentos y mezclados. Y entonces pues ir identificando cuál podría corresponder a cuál y irlos reconstruyendo. Y ese trabajo, que todavía durará, y durará y durará y durará, como el conejito de Duracell, pues hemos decidido en un momento darlo a conocer, que fue este verano, también con una publicación en la que presentamos estos 17 cráneos, algunos muy completos, como el cráneo 5, el cráneo 17, o el cráneo 15, el cráneo 16, y algunos todavía en estado un poco más precario. Pero con todo, es una muestra extraordinaria. Es de tener los cráneos de 17 individuos, de los dos sexos, seguramente, y de varias edades, aunque lo que tenemos es desde adolescentes tardíos de 14 años hasta individuos de más de 50 años. Ese es el rango de edades que tenemos en la cima de los huesos. Pero nos permite hacer cosas que en mi disciplina es como un sueño. Podemos hacer la media y la desviación típica,
que eso es increíble, ¿no? Porque la paleantropología hay algún malvado que la ha comparado siempre con la teología, porque decían que nos ocupábamos siempre a objetos únicos de estudio. En este caso no, en este caso podemos hacer estudios de una población, y empezamos con esta publicación de este verano y seguirán más en los próximos años. Además de los cráneos, fue apareciendo el resto de huesos del esqueleto. En la actualidad, de la cima de los huesos hemos encontrado todos los huesos del esqueleto humano. Cuando digo todo, ya veréis más adelante que lo que quiero decir que es que todos, y de muchísimos individuos. Y por eso sabemos que los cadáveres llegaron completos, y es una ocasión única en la historia de la paleantropología en general, en particular, y de la prehistoria en general, pues de ir conociendo cosas sobre estas personas. Este es otro de los fósiles más famosos del yacimiento, es una pelvis de un individuo varón, que posiblemente tuvo 60 años o más cuando murió, y que, como tenemos más restos pélvicos, aunque ninguno tan completo, su tamaño es intermedio, no es ni de los más grandes ni de los más pequeños. O sea que estamos seguros de que no es un individuo excepcional, y que es la única pelvis que está completa y no deformada en el registro fósil de la evolución humana hasta los cromañones. Y esto aporta una cantidad de información sobre el parto, aunque fuera un varón, y sobre muchos aspectos de la locomoción y, entre otros, sobre todo, de la forma del cuerpo. Porque en una pelvis, a partir del acetábulo, pero también tenemos las piernas. Este individuo ya hemos reconstruido las piernas también. Es muy sencillo estimar con gran precisión la estatura del individuo. Este individuo debe ser un pelín más alto que yo, rondaría el 1,72 m de estatura. Y con la forma de la pelvis podemos reconstruir cómo era el cilindro corporal, cómo era el tronco, porque claro, la anchura de las alas ilíacas es directamente la anchura de la cintura, y a partir de ahí pues podemos saber cómo era el tronco de estas personas. Y realmente era enorme, enorme. Aquí tenéis una pelvis, allí, está vista desde delante, no lo he comentado antes, está en visión anterior, la región púbica, lo que estamos viendo así. Esa es la pelvis de un varón promedio de una población medieval española, podría ser como yo. Y esta es la pelvis de la cima de los huesos. Fijaros qué diferencia de anchura entre los dos individuos. Lo cual nos quiere decir que aquellas personas es que eran colosos, no porque fueran muy altos, porque he dicho que medía unos 72, sino porque eran como armarios roperos. Realmente lo que eran muy anchos, muy anchos. Aquí hay un poco una comparación de cómo sería el varón de la cima de los huesos con un varón promedio de nuestra especie, y no hemos encontrado datos de ningún varón que fuera equivalente al de la cima de los huesos. Y hemos mirado las bases de datos de las últimas Olimpiadas, o sea que ni lanzadores de peso, ni lanzadores de jabalina, ni luchadores, o sea, realmente eran personas que tenían otro somatotipo diferente al nuestro. Se le calcula un peso aproximadamente de 90 kilos, entre 90 y 100 kilos de peso ideal para este individuo. Claro, si fuera de nuestra especie con unos 72, su peso ideal no rebasaría los 70 kilos. O sea que estamos hablando casi de un 50% más para la misma estatura. Yo siempre me alegro de no haber jugado al rugby en aquella época, porque madre mía. Aquí tenéis una reconstrucción, en parte científica, porque las medidas son del cráneo 5, están basadas en la pelvis que os he enseñado, y en parte se debe a la creatividad de los autores, como evidentemente es la barba y el pelo, que no hay manera de saber cómo eran. Si me apuráis, ni tan siquiera de saber si el cuerpo era lampiño, como en nuestra especie, ni del color de la piel, pero bueno, eso corre de cuenta de los artistas. Que sepáis que tenemos la reconstrucción de cuerpo entero. Pero la humanidad no está preparada para conocer la otra mitad todavía. No queremos causar depresiones entre los varones y expectativas falsas entre las mujeres, así que la otra mitad de la reconstrucción está guardada con el secreto de Fátima en la caja fuerte del Vaticano, hasta que algún día, ¿no?, se pueda saber toda la verdad sobre cómo era la auténtica reconstrucción de los varones de la cima de los huesos. Entre los fósiles hallados en la cima de los huesos realmente singulares, pues está este que veis aquí al lado de la mosca. Eso es un hueso estribo. Eso es famoso del yunque, el martillo y el estribo. Es el hueso más pequeño y más diminuto del cuerpo humano. Y tenemos más de 30 huesecillos del oído de estas personas. Y cuando antes decía que están todos los huesos del esqueleto, es que realmente están todos los huesos del esqueleto. Esta ocasión, la de tener los huesos del oído, y aquí tenéis la posición del hueso estribo en un oído humano. Es muy chiquitito. Y las nuevas tecnologías, la tomografía axial computerizada y el manejo de reconstrucción de imágenes tridimensionales y su manejo por ordenador, pues nos ha permitido diseñar y llevar adelante una línea de investigación
que es original en el campo de la evolución humana para acercarnos al origen del lenguaje, que tiene que ver con la reconstrucción de las capacidades auditivas de aquellas personas. Luego, si queréis, lo podríamos comentar. Aunque no os lo creáis, las personas somos unos primates que estamos especializados de una manera peculiar en nuestra audición. No oímos exactamente igual que un chimpancé, que un gorila ni que el resto de los monos. Porque nuestro oído está adaptado al lenguaje oral. Y la adaptación que tiene, lo voy a decir así, que es como no decir nada, pero suena bien, tenemos un oído de ancho de banda grande, mientras que el oído de los chimpancés y del resto de los primates es de ancho de banda corto. Y eso está al servicio, como digo, de la cantidad de información que transita, la información acústica, la información oral, y se debe al lenguaje hablado. Y bueno, hemos sido capaces de medir esto y de verlo en los fósiles de la cima de los huesos, y nuestros resultados es que son muy diferentes de los chimpancés y muy parecidos a los humanos modernos. Es decir, que estarían dentro del rango de cómo oímos las personas. Y como digo, es una aproximación, que luego podemos discutir, que realmente es muy interesante. Bueno, además de esos cráneos, de que os enseñé del año 92, pues, y que ya os he dicho, esos cráneos que vamos reconstruyendo a partir de cientos de pequeños fragmentos, de vez en cuando, muy de vez en cuando, la cima de los huesos nos obsequia con algún otro cráneo bastante completo. Imaginaros, ese año es una fiesta, claro, en la excavación, y este fue uno de esos años. Esto fue en el año 2001. O sea, desde el 92 hasta el 2001 no volvimos a encontrar un cráneo que estuviera bastante completo, y aquí tenéis el momento de la excavación de este cráneo. Este cráneo es realmente especial y encierra una historia que a mí me parece de las más hermosas que nos cuenta la prehistoria. Aquí lo tenéis en sus tres normas. Ahí está visto norma frontal, visto de frente. Aquí lo tenéis en norma superior, visto desde arriba. Esta es la norma posterior, visto desde atrás. Y esto es una norma lateral, visto de lado. Y nos sorprendió mucho cuando lo encontramos, pues perteneció a una chica, a una mujer, de aproximadamente 12 años de edad cuando murió. Y nos sorprendió mucho porque, si lo veis, su frente es muy recta. Lo podéis ver aquí en la norma lateral, tiene la frente completamente elevada, como si fuera un sapiens. Nos quedamos pasmados, porque tenemos otros individuos de esa edad en la cima de los huesos, y los demás tienen la frente como Dios manda, que diría nuestro señor presidente, para fósiles de esta edad, es decir, con la frente huidiza. Y claro, no entendíamos nada, hasta que, investigando, descubrimos que era un cráneo patológico. Era un cráneo al que le había pasado lo siguiente. Resulta que los huesos del cráneo, como podéis ver aquí están los dos parietales y el hueso frontal allá arriba. El lugar en el que articulan, en que se ponen en contacto, pues se articulan de esta manera. Se articulan así porque, si la unión de los huesos fuera recta, cualquier golpe dislocaría el cráneo. Y al hacerlo así, pues es mucho más rígida, más sólida. A esa unión se le llama suturas técnicamente. Claro, uno podría pensar, pues mira que se complica la vida de la naturaleza, porque si lo que quería era una caja rígida, ¿por qué no hace que los huesos del cráneo se fusionen? Y así das una caja rígida. Bueno, yo tengo ya el cráneo fusionado, seguramente, se me nota. Pero no puede estar fusionado al nacimiento, porque el cerebro sigue creciendo durante muchos años. Claro, si el cráneo fuera una caja rígida, el cerebro se aplastaría contra sus paredes. Así que el cráneo tiene que crecer armónicamente con el encéfalo. Y este es el truco, tener una sutura de este estilo. Luego ya cuando el encéfalo deja de crecer, con los años, esas suturas, se va creciendo el hueso y se fusionan completamente. Bueno, pues a esta niña le ocurrió que, mientras todavía estaba en el útero materno, una de las suturas del cráneo, de la región occipital, se fusionó antes de tiempo. Y entonces es una cosa que ocurre una vez cada 200.000 aproximadamente en nuestra especie, y que se corrige con cirugía en la actualidad. Pero claro, en aquella época no había cirugía. Entonces lo que ocurrió es que la niña nació, el cerebro, el encéfalo, claro, siguió creciendo, el cráneo ya no pudo crecer armónicamente y el cráneo se fue deformando. Es muy deforme, tiene bastantes deformaciones. Y una de las deformaciones precisamente es la frente recta que tiene este cráneo. La deformación de este cráneo, porque la niña llegó, como digo, hasta los 12 años, como otros niños que encontramos en la cima de los huesos, pues determinó, seguro, entre otras cosas, que se le deformó la cara, porque aunque no tenemos la cara de esta niña, tenemos en la base del cráneo la región donde articulan las mandíbulas, que se llaman cavidades glenoideas. Y están, en vez de estar como en mi cráneo, que están a la misma altura, tanto en este eje como en este eje, pues una estaba adelantada respecto a la otra y estaba más alta. Lo que quiere decir que la cara estaba severamente deformada, como han reconstruido así los artistas. O sea, que la niña guapa no era. Y era claramente diferente de los demás, muy claramente diferente de los demás. Pero no fue rechazada por el grupo, porque vivió hasta los 12 años.
como otros muchos que tenemos en la sima. Bueno, otros muchos pueden ser 2 o 3, pero bueno, paleoantropología 2 o 3 son muchísimos. Más aún, cuando se estudia mediante tomografía axial computerizada el molde endocraneal, se encuentran regiones, como esta que veis aquí, bueno, no se ve muy bien porque me ha virado el rojo al negro, que delatan posibles lesiones neurológicas que no podemos estar seguros, porque no tenemos la máquina del tiempo, pero que tiene muchas posibilidades de que esta niña sufriera un retraso psicomotriz. Así que tenemos una niña que era feíta y muy lentita, mental y físicamente, y sin embargo no solo no fue rechazada por el grupo, sino que tuvo que ser más cuidada que los demás, tuvo que recibir más cuidado que los demás. Y esto, junto con el individuo de la pelvis, que ya lo dejo pasar y luego si tenéis curiosidad os lo comento, que también tiene una patología muy fuerte, es la primera evidencia sólida de cuidado social en la prehistoria. Esta niña, para llegar a los 12 años, pues como digo, no solo no fue rechazada, sino que recibió otros muchos cuidados. Bueno, en la sima de los huesos, además de fósiles humanos, lo que más hay de largo, de hecho que hay 28 esqueletos humanos, pero hay más de 200 esqueletos de oso. Esto es lo que estudia la profesora Nuria García, hizo la tesis sobre estos osos, de los que también se ha encontrado ADN, por cierto, no solo de los fósiles humanos, sino también de los osos. De hecho, se encontró primero el ADN de los osos que el ADN de los humanos, y pertenecen a la especie Ursus de Ningeri, que es la misma que nos encontrábamos, si os acordáis, en la sala de los cíclopes. De manera que podemos trabar o podemos imaginar una hipótesis muy sencilla para explicar la acumulación de los osos. Bueno, hay una sala de hibernación. Seguramente no todos los osos murieron, porque en los restos de oso que hay en la sima de los huesos y en los restos humanos, de una manera muy esporádica, afectando aproximadamente al 3% de los huesos, hay marcas de mordiscos de oso. Así que posiblemente alguno sobrevivió a la caída y enredó con los huesos y alguna marquita pues dejó. Bueno, esta es una explicación sencilla para los osos. Además hay 20 y pico zorros, hay un par de linces, hay un par de leones, hay un lobo y hay carnívoros más pequeños, del tamaño de las martas. Lo que no hay en la sima de los huesos es ni un solo resto de herbívoro. Todos son carnívoros y humanos. Y claro, una de las preguntas del millón, por lo menos en mi caso, es la pregunta que yo, digamos mi pregunta, científicamente, la pregunta de mi vida, es ¿qué ocurrió en la sima de los huesos? ¿Cómo se llegaron a acumular en ese lugar tan recóndito de la Sierra de Atapuerca pues los cuerpos de 28 personas? Algunas muy pequeños, tenemos un individuo de menos de 6 años, o sea que realmente era muy chiquitín. Los estudios geológicos nos indican que aquello no fue un torrente, es decir, que no hubo en ningún momento gran energía que arrastrara cuerpos desde otro sitio, porque los sedimentos son de baja energía, es decir, eso se ha movido allí mismo dentro de la sima, pero no procede por el arrastre del agua de ningún otro sitio. Se puede descartar la acción de carnívoros, porque no hay marcas de león, no están devorados, como os acabo de decir, solo son ocasionales y se deben a los osos, y además no hay ningún resto de herbívoro, que es lo que nos encontraríamos en el cubil de una fiera, de manera que podemos descartar los agentes biológicos y los agentes geológicos como medio de transporte. Claro, uno puede seguir pensando, bueno, pues ¿qué agente puede transportar 28 cadáveres? Nosotros desde hace tiempo sostenemos la hipótesis de que son los propios humanos los que transportaron los cuerpos sin vida de otros humanos hasta allí, en lo que os muestro en esta imagen. Esta imagen es muy tramposa, cuidado, porque el artista, para dar luz al cuadro, le ha puesto luz natural arriba, pero recordad que la sima de los huesos no se abre al exterior, que se abre dentro de una galería en el interior de la sima de los huesos. Bueno, esta es nuestra hipótesis. Luego, si queréis, la discutimos, pero voy a decir una cosa al respecto, que es la que digo yo siempre. Luego, cuando lo discutamos, yo no aspiraré a convenceros de nuestra hipótesis, porque no lo sé, no estuve allí con la máquina del tiempo. Y es dificilísimo encontrar lo que llamaríamos la pistola humeante, la prueba definitiva de la causa de la acumulación. Ya lo digo desde el principio. Así que lo único que aspiraré es a intentar convencer a personas, por si acaso lo piensan, que no es la primera chorrada que se nos ha pasado por la cabeza. Porque también lo digo muchas veces, un poco que parece que decimos esto, bueno, ala. Y entonces, si queréis, pues luego podemos hablar de los estudios y de los datos en que se basa esta hipótesis, que yo creo que es la hipótesis más sencilla
para explicar la acumulación del yacimiento. Pero como estoy seguro que luego me vais a preguntar y lo vamos a discutir, pues dejo eso para luego. En relación con esto está el objeto, yo creo, más extraordinario, seguro que hemos encontrado en la Sima, y no sé si uno de los más extraordinarios de la prehistoria mundial, que es este que veis ahí todavía sin excavar del todo. Es decir, todavía comparten el sedimento rodeado de fósiles de osos y de algunos fósiles humanos como ese molar que veis ahí, y aquí lo veis en primer plano. Un bifaz, al que llamamos Excalibur, porque tenemos mucho morro y le ponemos nombre hasta las piedras talladas. Si alguien tiene curiosidad por qué no le llamamos tizona, que es otra cosa también sobre lo que se ha especulado mucho, pues luego lo comento. Y si no tenéis curiosidad, pues nada, lo dejo pasar. Pero tiene la peculiaridad de que es un bifaz de un formato grande, de los que hay en las terrazas de Madrid toneladas para llenar camiones. Pero en los yacimientos de la trinchera del ferrocarril, de edad equivalente a la Sima, hay muy pocos. Creo que me sobran dedos de una mano, casi para... Y lo que no hay es ninguno en cuarcita roja. En los yacimientos de la trinchera del ferrocarril me parece que han encontrado 2 esquirlas de cuarcita roja. Era un material muy raro, entre los que estaban acostumbrados a tallar. ¿Esto quiere decir algo científicamente? Pues no, no. El dato es que tenemos 28 muertos con un bifaz, que eran raros, en una piedra que es muy rara. Punto. Y no quiere decir nada más, porque esto no demuestra que la acumulación sea intencional, pero rima, ¿cómo rima con que la acumulación sea intencional? Pero lo digo así de claro para que luego no encontrarme por escrito que se dice que yo en las conferencias digo otra cosa. El bifaz de Excalibur no demuestra ni prueba que la acumulación sea intencional, pero si me permitís el exabrupto, por una vez, estando donde estoy, acojona. Cuando uno lo ve, uff, y eso es lo que yo digo, es mi creencia. Es mi creencia. Yo os digo como lo que hay y yo, desde luego, estoy convencido de que lo es, pero no lo puedo demostrar, no hay manera de demostrarlo. Y esta es una representación, porque le pedimos a un artista para que exprese pues esta idea, esta opinión, porque todo el mundo tiene derecho a expresar lo que opina. Bueno, si dejamos la Sima de los Huesos y vamos a otros yacimientos de Atapuerca, pues al siguiente que os quiero llevar es a ese que se ve así en vista aérea en la trinchera del ferrocarril, que se conoce con el nombre de la Gran Dolina, donde excavan otras compañeras y otros compañeros, casi todos, o sobre todo, de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, y ahí les tenéis trabajando. Me resulta admirable este trabajo. La capacidad de estar al sol durante días y días y horas en un cuadro de excavación, con esa paciencia infinita, haciendo mapas para que el resultado final de 20 días de excavación sea que en tu cuadro ha aparecido un fragmento de costilla de bisonte y 4 piedras, y que lo hagan con esa manera, yo he de decir que me quito el sombrero. O sea, a mí me parece que esto es lo que tiene mérito en la prehistoria, este tipo de trabajo, ese trabajo de hormiguita, de ir consiguiendo datos poco a poco, con lo que a lo largo de muchos años, pues luego se pueden conocer muchas cosas. Estos son los niveles superiores de la Gran Dolina, TD10, en el que, como digo, llevan mis compañeras y compañeros allí estampados casi 15 años, porque tiene una riqueza extraordinaria, extraordinaria. Y posiblemente están excavando, no sé si un campamento o algo, que va a tener una enorme información y muchísima importancia. Ya lo empiezan a publicar, ya se empieza a dar a conocer sobre cómo, qué hacían las personas de hace 400.000 años, que es más o menos la edad que tiene estos niveles, que más o menos, grosso modo, podrían ser contemporáneos con lo que nos encontramos en la Sima de los Huesos. Pero en la Gran Dolina, aquí tenéis una visión del año 1994, en el que, como se iba tan despacio en los niveles de arriba, pues se hizo un sondeo estratigráfico de apenas 6 metros cuadrados para ir más deprisa. Si alguien tiene curiosidad por qué en un sondeo de 6 metros cuadrados se va más deprisa trabajando igual de bien, también lo podemos discutir. Y el caso es que avanzaron más deprisa, y el sondeo había empezado en el 92, y en el 94 llegaron, ahí les veis, al nivel TD6, que es un nivel que tanto por datos de paleomagnetismo como por datos de bioestratigrafía ya se intuía, y ahora sabemos, que pertenece al Pleistoceno inferior y que tiene más de 780.000 años. Es decir, está muy por debajo de esa barrera del 500.000 de años que yo os enseñé cuando yo era estudiante. Claro, aquí les tenéis, a ellas y a ellos excavando en ese pozo de ascensor. Imaginaros su emoción cuando el 8 de julio de 1994 encontraron un diente humano. Un diente humano en posición estratigráfica, sin ninguna duda. Si yo me hice científico es por estas cosas. O sea, la capacidad de que un solo dato bien establecido, tire por tierra una teoría que se pensaba bien establecida, es lo más hermoso que tiene la ciencia. Lo más hermoso.
que solo rendimos pleitesía a los datos y a los argumentos, no a la importancia de la persona que los defiende, no al criterio de autoridad, sino a los datos y a los argumentos. Un único dato bien establecido iba a cambiar los libros de prehistoria. Y claro, como atapuercas como es, pues en los días siguientes siguieron saliendo fósiles hasta el extraordinario tesoro que es a día de hoy TD6, después de muchas campañas de excavación, en el que hay más de 100 fósiles humanos que corresponden al menos a 11 individuos. Estoy ahora hablando un pelín de memoria, de los que 7 de ellos, quiero recordar, son niñas o niños menores de 6 años. Y que llegaron hasta allí porque fueron devorados. Porque como podéis ver en ese resto de hueso temporal, y ahí sobre la inserción del músculo esternocleidomastoideo, y en este resto de un hueso de la mano, pues hay las características marcas de descarnación, que también se pueden estudiar al microscopio electrónico, para que no haya duda de que no son marcas de pisoteo, con las que podrían llegar a confundirse. De manera que esto fue lo que ocurrió hace más de 380.000 años, o algo muy parecido, algo tan gore a esto, para producir esa extraordinaria acumulación de restos humanos en la Gran Dolina. Unos humanos fueron devorados por otros humanos. No sabemos ni si pertenecían al mismo grupo, en fin, solo sabemos con bastante certidumbre. Bueno, sabemos que fueron descarnados, y claro, como fueron descarnados, sus huesos rotos, y todo igual que el resto de la fauna, pues en fin, yo creo que podemos dar el saltito de pensar que por lo mismo que hacían con el resto de la fauna, que era para comerse. Este es el conjunto de fósiles más característico, formado por un hueso frontal y un hueso maxilar, que no llegan a estar en contacto, porque está roto por ahí, pero que por las dimensiones y el estado de desarrollo casi seguro que pertenecían al mismo individuo, que se bautizó como el niño de la Gran Dolina. Y diré que con esta especie, con estos fósiles, en 1997, construimos, porque en paleontología las especies se construyen, no se descubren, porque se descubren en la biología actual, porque uno ve los leones y ve los tigres, y en paleontología siempre son hipótesis, porque tenemos un conjunto de huesos, pues construimos la especie Homo antecesor, que en nuestra opinión, en 1997, pues constituía una población europea de una especie de origen africano, que era la última antepasada común del linaje de los cromañones, el nuestro, que se quedó en África, y del linaje de los neandertales que vino a Europa a través de la cima de los huesos. Desde entonces hasta aquí ha habido más fósiles, hay personas del equipo que ya no piensan esto, y otros que pensamos seguir defendiéndolo todavía, pero lo podemos discutir luego. El último gran yacimiento de Atapuerca, aunque como digo hay más, el último que saltó a los medios de comunicación, es la Sima del Elefante, aquí lo veis, otro relleno kárstico, en cuyos niveles inferiores, pues los miembros del equipo que trabajaban allí encontraron hace ya 5 o 6 años, ya no me acuerdo, un fragmento de mandíbula y una falange de mano que tiene más de 1.200.000 años y que constituyen, junto con el molar del lecho encontrado recientemente en la granadina región de Orce, pues los fósiles más antiguos de que se tiene noticia en el continente europeo. Poco podemos decir de esta mandíbula, porque es un resto muy pequeño y ni tan siquiera se ha determinado su especie. Aunque en la primera publicación se dijo que de manera provisional se atribuía a Homo antecesor, pues en la segunda las personas que la estudian, del equipo de José María Bermúdez de Castro, han preferido ser más cautos y ha quedado como Homo SP, que es lo que hacemos en paleontología cuando sabemos a qué género pertenece, al género humano, pero no hay suficiente información para decantarse sobre la especie. De manera que, volviendo al principio, pues en la Atapuerca hemos encontrado un yacimiento que cuadra bien con eso que se conocía, pero que aporta muchísima más información que todos los demás yacimientos. Otro, que en la Gran Dolina, que llevó muy atrás el poblamiento humano en Europa, y otro que todavía lo ha llevado mucho más atrás, que es el del elefante. Bueno, si os dais cuenta, como no solo tenemos fósiles humanos, sino también restos tecnológicos, hay, y es el último misterio del que me gustaría hablar, porque este es un misterio casi a nivel europeo. En los fósiles de la Gran Dolina y en los fósiles del elefante, y en yacimientos que se empiezan a conocer ahora en Europa equivalentes en antigüedad, el tipo de talla lítica se asigna por los autores, yo no soy especialista en esto, al modo 1, al modo más sencillo de tallar la piedra. Mientras que los fósiles, digamos de la segunda parte del Pleistoceno medio, entre los que se encuentra la sima de los huesos, pues se asignan al modo 2, al achelense, con su fósil director que es el bifaz. Bueno, en la sima tenemos un bifaz. Pero hay un hueco. Entre la estrella azul de la Gran Dolina y el resto de estrellitas, hay un hueco en el que no tenemos información. No hay fósiles humanos y yo creo que no hay ningún yacimiento seguro arqueológico en esa época. Por supuesto, luego viene el modo 3. Y es una época que está muy bien delimitada. Está justo
entre la inversión magnética hace 780.000 años, que marca el final del Pleistoceno medio, y el cambio de la biozona de un roedor Myomi sabini a Arbicola kantiana, que ocurrió hace aproximadamente 500.000 años. Así que estamos hablando de un hueco que está justo entre los 500, más o menos, y los 780.000 años. Y esto es una cuestión muy interesante de debate, porque algunos opinábamos hace años que hay una continuidad evolutiva entre el Homo antecesor, el primer poblamiento de Europa, y luego, bueno, pues a partir de aquí se evolucionó hacia las poblaciones del Pleistoceno medio y los neandertales. Y otros opinan que no, que hubo poblamientos disruptos en Europa. Y que hubo momentos en que Europa se pobló, permaneció despoblada, y que entonces Europa ha sido poblada en varias oleadas. Es decir, que los fósiles de la época de la cima de los huesos no pertenecen, no son la continuidad biológica en Europa de los fósiles de Homo antecesor. Y es un debate muy divertido, sobre el que luego podemos hablar más. Pero el caso es que hay un hueco en el registro europeo. Claro, ese hueco va a favor de los que opinan que Europa estaba despoblada, porque sí hay yacimientos paleontológicos. Lo que deja de haber son yacimientos arqueológicos. Claro, en Atapuerca tenemos un sitio fantástico, es la Grandolina. Porque la Grandolina tiene un registro continuo desde hace casi 1 millón de años hasta hace 120.000. Cubre ese lapso de tiempo. Aquí tenéis la foto de la Grandolina. Y aquí tenéis la Grandolina con los niveles estratigráficos que se distinguen en ella. Y la biozona de Myomi sabini, y donde aparece Arbicola kantiana. En la Grandolina tenemos situada la inversión magnética, que ha aparecido por aquí la flecha, aunque no se vea. De hace 780.000 años está aquí. Y claro, sabemos dónde deja de haber Myomi sabini y cuándo empieza a aparecer Arbicola kantiana, que es la otra flecha que no se verá, pero que está por aquí. Esto nos da un lapso aproximadamente aquí, en este tiempo. Este es ese tiempo misterioso. ¿Se había evaporado la humanidad de Europa? ¿O es que todavía no hemos encontrado esos yacimientos? Es un artefacto del registro arqueológico. O en Atapuerca aquí hay poblamiento continuo, desde los niveles inferiores hasta los superiores. ¿Qué pasa en ese momento continuo? Porque además, por debajo de este límite se da el modo 1. Y por encima de este límite se da el modo 2 y luego el modo 3. Es el sitio ideal. Pues bien, es el único sitio de los yacimientos de Atapuerca donde no hay registro arqueológico. Sorprendente, ¿verdad? Es muy llamativo. Tampoco en Atapuerca tenemos registro arqueológico en ese momento en que en Europa parece que se ha evaporado la humanidad. Ahora bien, también aquí tenemos un artefacto, porque puede ocurrir, hay miembros del equipo que lo opinan, que en ese momento la cueva se medio cerró. Y que aunque hubiera habido poblamiento humano, no habrían podido entrar en la Grandolina. Y en este sentido, y ya para acabar, pues a mí me parecen muy interesantes y da un poco una idea de lo que es el mundo de la prehistoria en un sentido amplio, en que arqueólogos, paleontólogos, paleantropólogos, geólogos, nos metemos todo allí para buscar datos donde menos uno lo esperaría. Datos que nos dan las personas del equipo de micromamíferos, que dirige la profesora Gloria Cuenca de la Universidad de Zaragoza, que como es maña, pues está haciendo un trabajo que solo se le ocurriría a una maña, que es que está pasando por un colador una montaña. Lava y tría todos los sedimentos de todos los yacimientos de Atapuerca. Esto es un trabajo increíble que quiere decir que por esas mesas pasan más de 1 tonelada al día. Y luego se expurgan para buscar los huesecitos. Y una masa de datos increíble, increíble, que le permite hacer estudios de ecología cuantitativa, como en ninguna otra parte del mundo. Bueno, pues en sus estudios, aquí tenéis un esquema de que en este eje lo que se mide es abundancia relativa. Cuanto más gorda la línea, más especies hay. Estos son roedores que viven en medios abiertos y secos. Estos son roedores que viven en medios abiertos y húmedos. Estos proceden de bosques, estos proceden de roquedos y estos proceden de cursos de agua. Siempre hay un poco de todo en los yacimientos, pero lo interesante es cuál domina, porque nos da una idea del ambiente general. Fijaros lo que pasa justo en ese momento en TD8, en que no hay poblamiento en Atapuerca. Es justo este punto. Aquí cambió el mundo. Pasamos de estar un tipo de fauna dominando los yacimientos a otro tipo de fauna. Ahí hubo un cambio en el medio ambiente, muy marcado, que afectó a los micromamíferos. Así que justo en ese momento, en que no tenemos registro arqueológico, en Atapuerca lo que registramos es un marcado cambio en las condiciones medioambientales. ¿Eso determinó que desapareciera una humanidad? Pues no lo sabemos, porque esta es una de las vanguardias precisamente de la investigación. Que como veis ahora ya no tiene que ver con los fósiles humanos, es precioso, porque tiene que ver con el modo de industria, tiene que ver con el tipo de
con la paleoecología, con los ecosistemas, con los animales, ¿no? Esto lo quería poner un poco como ejemplo de las distintas líneas de vanguardia que hay hoy en día, que no necesariamente están siempre ligadas a los fósiles humanos. Y ya, pues para despedirnos, pues esta idea un poco general de los 3 yacimientos de los que vengo hablando, con presencia humana y con distintas edades. Si os fijáis en el de la cima de los huesos, no tiene nombre de especie, sino que tiene un interrogante, porque también es una de las cuestiones candentes en este momento, que es a qué especie vamos a asignar. Antes la asignábamos a la especie Mogeldebergensis, pero ya en la última publicación dijimos que no, que retirábamos esa asignación, y ahora queda por decidir a quién, a qué especie o a una especie nueva vamos a asignar los fósiles de la cima de los huesos, algo que estamos discutiendo en este momento, debatiendo y viendo a ver las posibilidades que existen. Así que con esta otra vanguardia, otro de los puntos candentes en Atapuerca, pues termino mi parte y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.